Si compraste un router Mercusys y no sabes cómo configurarlo, este video es para ti. Te voy a mostrar en este video cómo realizar las configuraciones en un router Mercusys de manera completa. Es decir, nos vamos a pasear por todo el menú de configuración y lo vamos a hacer paso a paso. Este video lo considero como un curso completo en el que te voy a enseñar cómo realizar las configuraciones en un router Mercusys AC1200 por ser uno de los routers que más se utilizan en Latinoamérica. Recuerda que en la descripción de este video está el índice en el que te puedes ir a la configuración o a la parte que más te interesa de este video. No te pierdas ni un minuto. Empecemos. Bueno, acá tengo un router Mercusys AC1200. Este router por lo general varía la interfaz que ustedes pueden ver acá en la versión. Está la versión 1, está la versión 2 y está la versión 3. En este caso, la versión que estoy utilizando es la versión 3. Las configuraciones que vamos a estar realizando el día de hoy en realidad aplican para todas las versiones. Lo único que se le agregan a cada versión son actualizaciones, en algunos casos, en algunas configuraciones y otras cosas más. Quiero darle las gracias a todas estas personas que se han hecho miembros del canal y que de esa manera me han apoyado. Recuerda que en la descripción de este video está un link con el que te puedes registrar para hacerte miembro de este canal. Ok, para configurar entonces este equipo, sencillamente vamos a la parte de Network MAC. En Network MAC, sencillamente lo que vamos a hacer es lo que se va a ver es un mapeo de la red, ¿no? Cómo está conectada la red. Acá el icono de internet, está tu router AC1200 y está en este caso tu cliente, ¿no? Acá lo que realmente te está indicando es que la conexión a internet está bien y el equipo se está conectando de manera correcta. Este equipo por lo general trae para las dos redes, 2.4 y 5 GHz. Si vamos a la parte de internet, acá vamos a poder ver quizás todas las conexiones que normalmente nos está otorgando, o mejor dicho, todo el direccionamiento que nos debería estar otorgando nuestro prestador de servicio. IP Dynamics o IP dinámica lo utilizamos para que el prestador de servicio por lo general nos dé un servicio de direccionamiento dinámico. Pero existen otras configuraciones acá que por lo general nosotros no la hacemos. Eso quizás lo hace el mismo prestador de servicio. Nosotros cuando vamos a instalar un router sencillamente lo instalamos y nunca hacemos este tipo de configuraciones a menos que el prestador de servicio diga, mira, tienes que colocarlo en, por ejemplo, en PPoE. El PPoE por lo general es el protocolo punto a punto basado en Ethernet. Ese protocolo por lo general lo utilizan prestadores de servicio que conectan a sus clientes con ADSL2, ¿okay? O ADSL. Sin embargo, los de fibra óptica utilizan IP Dynamics. En Wireless, si vamos acá, esto va a ser una configuración rápida de lo que es la red inalámbrica. Por ejemplo, si tú lo que quieres es realmente configurar tu red inalámbrica, tú no tienes ni siquiera que entrar en la configuración avanzada. Tú tienes que entrar acá en Wireless y configurarla acá mismo, ¿ok? Esta es una configuración rápida como te había dicho. Primero, tenemos el Network Name o el nombre de la red. Voy a traducir esto porque hay mucha gente que se pone demasiado intensa con esta parte del idioma, ¿no? Yo realmente lo coloco en inglés, me siento cómodo con eso. Bueno, nombre de la red o el SSID. El nombre de la red es el nombre de tu red Wi-Fi. La seguridad siempre tiene que ser WPA2 personal. Y la contraseña que vayas a colocarle a tu red. Recuerda, esta es la 2.4 GHz. Tú puedes configurar también la 5 GHz. Bien. Y la de 5 GHz se configura de la misma manera. Le configuras un SSID que en este caso se diferencia al de 2.4 GHz. ¿Ok? Vean que este dice Mercusys C536, la de 2.4. Y la de 5 GHz, Mercusys C536 y le colocaron 5G o 5 GHz. La seguridad WPA2 personal y la contraseña que le vayas a configurar. Le puedes configurar la misma contraseña, no hay ningún problema. La contraseña de la 2.4 GHz se la puedes configurar a la 5 GHz, no hay ningún problema con eso, ¿ok? Y más abajo tenemos la red de invitados. La red de invitados por lo general se configura para aquellas personas que por lo general llegan a tu hogar o a tu residencia, quizá de manera muy breve, pues. Y por lo general para no meter todo el mundo en el filtrado MAC, para que no te estén pidiendo a cada momento para que agregues un teléfono al filtrado MAC o X razón. Entonces, tú creas una red de invitados, tú le agregas también un control de ancho de banda, que ahorita vamos a ver eso. Y bueno, realmente configuras ya tu red para que las personas que sean invitadas no te consuman todo el ancho de banda, ¿ok? Y eso lo configura acá. Puedes agregar el nombre de tu red de invitados, se la puedes colocar acá como tú quieras. Le coloca red de invitados, si lo quiere. La seguridad siempre, sabes, WPA2 personal.
y le coloca la contraseña a tu red de invitados. Si le quieres activar también la de 5 GHz, se la puedes habilitar y la configura de la misma manera. Bien, hay otro tema acá dentro de los ajustes inalámbricos que ahorita también lo vamos a ver en la configuración avanzada, que es ocultar SSID. Este es para crear una red Wi-Fi invisible. Si usted habilita esta opción, la red de 2.4 GHz no va a ser visible este nombre que está acá. Y las personas que entren a su red o a su residencia nunca van a ver este SSID. O sea, van a pensar que no existe una red 2.4 GHz, sino que existe solamente una de 5 GHz. Y si oculta también la de 5 GHz, entonces no van a ver ninguna. Es decir, que las personas van a pensar que no hay red Wi-Fi allí. Esto se deshabilita porque realmente para eso tienes que hacer unas configuraciones previas a tu equipo, es decir, todos los equipos tienes que agregarlo de manera manual. Entonces ya estos son los ajustes de red inalámbrica o las configuraciones de red inalámbrica rápidas. Al finalizar todo esto, simplemente das clic acá en salvar. Y si quieres, puedes deshabilitar la de 5 GHz, por ejemplo, la de invitados también, y dejas una sola, ¿ok? Tú habilitas la que tú quieras. Muy bien, pasamos a la opción avanzada. Aquí es donde está todo lo que realmente necesitamos configurar. Bien, lo primero que vemos es el modo de operación. El modo de operación que tú quieres trabajar tu equipo. En este caso está configurado como enrutador o router. Tú lo puedes configurar como punto de acceso y un punto de acceso se ve como esto que ves acá. Una conexión a internet que está conectado a un equipo. El puerto LAN se coloca o se le instala un cable de red o un cable UTP con conectores RJ45 y se conecta a tu router en el puerto. En este caso en el puerto WAN. Este es el router que actúa como punto de acceso. Este es tu router como tal, ¿ok? Entonces, de esa manera lo colocas acá. Si configuras esa opción es porque estás haciendo esta configuración de conexión, ¿ok? El modo router, como pueden ver acá, simplemente te conectas tu proveedor de servicio al puerto WAN y el puerto LAN se conecta a una computadora quizá por cable o por Wi-Fi. Y tenemos también la forma de modo extensor de rango, es decir, modo repetidor. El modo repetidor es que recibe la señal del router principal, que es este que está acá, y sencillamente se hace una conexión inalámbrica entre tu router. Bien, y él obviamente repite la señal hacia los dispositivos que están en la zona un poco más lejana. Esta es una de las dos opciones que normalmente utilizamos como punto de acceso, como extensor de rango, para poder extender nuestra señal Wi-Fi. En red tenemos varias opciones. Primero tenemos el estado. En el estado vamos a ver el estatus de conexión de nuestra red. Esta es una de las partes que necesitamos ver cuando no tenemos acceso a internet. Vean que acá dice que el tipo de conexión es una IP dinámica. Y obviamente acá tú tienes que ver todo el direccionamiento que te tienes que dar tu prestador de servicio, incluyendo el DNS principal y el DNS secundario. Si tú no ves nada acá, como se ve ahora aquí, con todo cero, porque no tengo conectado este equipo, en realidad es porque tu prestador de servicio no te está dando servicio o estás desconectado de la acometida, pues, ¿sí? De la conexión de afuera. Cuando tú no tienes acceso a internet, tienes que verificar primero el estado, a ver qué estás viendo acá. Si tú ves direccionamiento IP acá, porque tu prestador de servicio te está dando servicio, ¿ok? De internet, es decir, que estás conectado a tu prestador de servicio. Entonces, el problema que estás presentando tiene que ser interno, en tu red interna. Acá en la LAN, en la parte de estado, podemos ver toda la información de la LAN. Y aquí está una de las informaciones que mucha gente a veces busca y no consigue. La dirección IP. Esta dirección IP que está acá es la dirección que normalmente trae por defecto el router y con la cual yo tengo que entrar en mi navegador, ya sea de mi teléfono celular o de una computadora, colocar esta dirección tal cual como está aquí y simplemente darle enter y ya me va a pedir el acceso, en este caso usuario y contraseña, para poder acceder a esta interfaz que ustedes están viendo acá. ¿Okay? Eso es todo lo que se tiene que hacer para configurar esto. No es necesario descargar una aplicación. Bueno, puedes descargar una aplicación, pero realmente de esta manera lo puedes hacer más rápido. Toda la información del servidor de DHCP que está otorgando ahorita. En este momento vamos a ver todo esto. Y bueno, los DNS dinámicos, si existen DNS dinámicos. En internet, obviamente, tenemos configurada una Dynamic IP. ¿Ok? Ya le había explicado eso en esta parte de internet. A la red LAN o la red de área local. Aquí está la dirección IP. Esta es la dirección IP con la cual usted tiene que colocar en su navegador para poder acceder a esta interfaz. Ya lo había dicho anteriormente. Esta es una máscara de su red. Una máscara de su red que tiene que estar tal cual como está acá. Esta es una máscara clase C y esta es una dirección IP clase C. No voy a indagar mucho en esto, no voy a explicar mucho esto porque yo sé que muchas personas que ven estos videos no tienen conocimiento mucho de red, entonces a veces
explicarle este tipo de cosas de lo que es el direccionamiento, quizás lo vaya a confundir un poco más. Entonces, lo que tienen que saber es que esta dirección IP es la dirección LAN de tu router y es la dirección de puerta de enlace de tu router. Y esta es la dirección que tienes que colocar en tu navegador para poder acceder a esta interfaz. Bien, IPTV LAN, bueno, estas son las configuraciones básicamente para si tienes IPTV LAN, para eso tienes que contratarlo también con un prestador de servicio. Ahora pasamos a la parte más importante también, que es el servicio de DHCP o el servidor de DHCP. Bueno, esto es realmente una configuración que nosotros no hacemos tampoco en los routers. Sin embargo, es conveniente que ustedes sepan de estas configuraciones. El servidor de DHCP es un servidor que en este caso significa protocolo de configuración dinámica de host, es decir, él configura dinámicamente las direcciones a los routers, a los dispositivos que están conectados a una red Wi-Fi. Por ejemplo, tu teléfono, tu computadora recibe un direccionamiento IP que tú nunca lo configuras. ¿Por qué? Porque el servidor de DHCP se encarga de eso. Entonces vean que él tiene una dirección que es la 192.168.0.100 y 192.168.0.249. Esta dirección es el rango de direccionamiento que le está asignando. Por eso es que muchas veces la gente cuando tú le preguntas, mira, ¿qué dirección tiene tu teléfono? Te dicen, mira, es la 192.168.0.101 o 110, porque esa es la que está asignando, ese rango que está asignando el servidor. Obviamente acá está el tiempo en el que va a estar asignada esa dirección IP. Si el equipo sigue conectado, se le sigue asignando el direccionamiento más. La puerta de enlace predeterminada, aquí debería haber una puerta de enlace predeterminada. Le había dicho que este equipo no lo tengo conectado, por eso es que no aparece la puerta de enlace, vean. La puerta de enlace predeterminada, vean que es la misma dirección que vimos aquí en la LAN, porque esa es la puerta de enlace del equipo como tal, ¿ok? Y los DNS principales, si acá podemos colocar, esto por lo general nunca vienen configurados en los routers, esta parte de los DNS, pero tú opcionalmente puedes agregarle los DNS de Google si así lo quieres, por ejemplo 8888. Eso realmente no va a tener ninguna influencia en la conexión que tú vayas a tener a internet. Pasamos a esta parte que es la reservación de direcciones, y es que yo puedo, por ejemplo, decirle acá o reservar una dirección IP. Por ejemplo, decirle, mira, yo quiero que tú me reserves la 192.168.0.101 para el equipo tal. ¿Y cómo él identifica el equipo tal? Bueno, con la dirección MAC. Esta es la dirección MAC. Obviamente para hacer esto tienes que, por ejemplo, darle aquí a agregar y colocar la dirección MAC del dispositivo. ¿Okay? Del teléfono o de la computadora. Si el teléfono tiene una dirección MAC aleatoria, no puede agregar esa MAC aquí. Tiene que ser la MAC del teléfono como tal. ¿Okay? La agregas acá y aquí le dice, mira, yo quiero que me reserve la 192.168.0.101. Al darle clic en guardar, este equipo, el router, le va a asignar direcciones a todos los equipos, pero al tuyo como tal, o esta dirección IP, él no la va a tocar, él no se la va a asignar a nadie, porque ya esa dirección la tiene tu equipo como tal, o tu dispositivo. ¿Para qué nosotros utilizamos esto? Bueno, nosotros utilizamos esto cuando tenemos un servidor en casa y queremos asignarle una dirección IP estática, ¿ok? Repito, para las personas que no entienden mucho de estos temas, estos son temas que van mucho más allá de configurar una simple red inalámbrica, ¿ok? Y simplemente acá, bueno, agregar la MAC. Por ejemplo, la MAC puede ser AA, por ejemplo, agregamos la dirección MAC del equipo y agregamos la dirección IP que le vamos a reservar al equipo. Damos clic en guardar y ya se va a reservar como este que está acá, ¿ve? Y aquí vemos una parte importantísima. Aquí donde usted ve la lista de clientes. Estos son todos los clientes que este router le ha asignado direccionamiento. Y aquí donde usted ve todos los equipos que están conectados también. Por ejemplo, si usted quiere entrar a su equipo y ver quiénes están conectados a su red Wi-Fi, aquí en lista de clientes HCP usted puede verlo. Esto no solamente te proporciona el nombre de los equipos que están conectados. Por ejemplo, aquí no va a aparecer el nombre de la persona, va a aparecer el nombre del equipo. Por ejemplo, un Redmi Note 10 o un Redmi Note o un Samsung. O sea, van a aparecer solo los nombres de los dispositivos. Pero hay algo muy importante. Te va a aparecer la dirección MAC del equipo. ¿Ves? Y obviamente de esa manera tú lo puedes identificar. Porque esta es la dirección física del equipo. Con la dirección MAC del equipo, el equipo se puede bloquear. Ojo, se puede bloquear si el equipo no tiene configurada MAC aleatoria. ¿Ok? Tiene que tener configurada la MAC del dispositivo. Pasamos a DNS dinámico, y esto realmente también, el DNS dinámico es para cuando nosotros tenemos un servidor en casa y queremos acceder a él desde internet. Esto también es un tema realmente aparte de configurar una simple red Wi-Fi. Puede aplicar esto para no IP, que es lo que normalmente utilizamos. Agrega aquí el usuario,
de la cuenta no IP que creaste. No IP es una organización, una página web, ¿no? Donde tú te registras y puedes configurar un dominio gratis. Ese dominio lo que va a hacer es ir testeando tu red, en este caso tu red WAN, y actualizar tu dirección IP WAN. Y esto precisamente es para que tú puedas siempre tener conexión desde internet a tu servidor en casa. Coloca la contraseña no IP, coloca el dominio que le estás configurando en no IP y simplemente le das clic a habilitar. Inicia la sesión. Una vez que ya ha iniciado la sesión, ya se podría decir que ya está conectado. Esta es una configuración que realmente tampoco tocamos, porque en la parte de enrutamiento es algo que primero el equipo hace de manera automática, pero este enrutamiento es un enrutamiento estático. Para esto pues tenemos que tener conocimiento de routing y todo aquello, y normalmente lo utilizamos cuando queremos conectar un router con otro router a través de enlaces, por ejemplo, o de una conexión por cable, pero que los equipos estén en redes totalmente diferentes. Es decir, eso nosotros realmente lo aplicamos en las redes empresariales. Ok, vamos a pasar entonces a la configuración inalámbrica. Acá simplemente vamos a dar clic, vamos a los ajustes inalámbricos, y en los ajustes inalámbricos acá tenemos la configuración que ya previamente lo hicimos al principio, la configuración de la red Wi-Fi 2.4 GHz y la de 5 GHz, ¿no? Entonces acá sencillamente lo que vamos a hacer es colocar el nombre a nuestro SSID, el nombre de nuestro Wi-Fi. Ustedes van a colocar acá el nombre que ustedes quieran, configuran la seguridad, que en este caso tiene que ser WPA2 personal, es la que normalmente se utiliza en la parte doméstica. Acá en versiones auto, encriptación AES, así lo dejan. Y el password, ok, el password que van a colocar, o la contraseña, va a colocar una contraseña, recuerden, mayor a 8 caracteres y todo aquello. Algo muy importante que viene en este equipo y es esto: nosotros podemos configurar la potencia de transmisión. Esta configuración no nos salía al principio porque obviamente la configuración que hicimos al principio era básica o una configuración rápida. Nosotros podemos como que variar la potencia que va a tener nuestro equipo. En este caso a veces funciona para que la potencia de nuestro Wi-Fi o la señal de nuestro Wi-Fi no llegue a zonas muy lejanas. Por ejemplo, usted quizás quiere que su Wi-Fi solamente esté disponible allí dentro de su casa, ¿no? Entonces, si le colocamos la potencia máxima, quizás la señal Wi-Fi va a salir más allá de su casa y quizás hay otras personas que también se van a conectar. En ese sentido, usted lo que puede hacer acá es probar las potencias de transmisión. Primero prueba con una potencia baja. Si en este caso la potencia baja, hay zonas en su casa donde no llega la señal Wi-Fi, simplemente va a la potencia media y así va probando hasta que, bueno, consiga la potencia adecuada, ¿no? El ancho del canal lo dejamos así como está, el canal también automático. Y el modo también lo dejamos así como está. Este modo tiene que soportar todos los estándares, ¿ok? En la parte de acá de canal, nosotros normalmente siempre configuramos canales en los equipos. Es cuando tenemos dos routers. Cuando nosotros tenemos dos routers en casa, que por lo general lo utilizamos como repetidor, siempre yo aconsejo a las personas a que coloquen el router principal en un canal y el router secundario en otro canal. Por ejemplo, el router principal lo pueden colocar en el canal 1 y entonces después el router secundario lo colocan en el canal 3 o en el canal 6. Esto precisamente es para que no exista una interferencia cocanal. Es decir, porque si nosotros lo dejamos en automático, es el equipo quien va a tomar el canal automático. Entonces puede presentarse el problema en que el router principal esté en el canal 6 y el router secundario también esté en el canal 6. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Hay otra configuración acá y es esta que está acá, que dice ocultar SSID. Si nosotros damos clic acá, recuerden que ya no va a aparecer el SSID para podernos conectar. Tenemos que configurarlo de manera manual. Esta es la configuración que normalmente se hace para crear una red Wi-Fi oculta o invisible, pues. La configuración de la 5G también es igual, tal cual. Simplemente pueden configurar la misma contraseña que configuraron en 2.4 GHz. Y acá pueden hacer la variación de los SSID. En este caso acá lo dejan así como está aquí, por ejemplo. Pero el del 5 GHz lo varían, es decir, le colocan algo más. Por ejemplo, 5G como está aquí. ¿Ve? Para hacer referencia que sea la de 5 GHz. Podemos ver que la de 2.4 GHz está habilitada, pero la de 5 GHz no está habilitada también. Pero acá tenemos una parte que no viene en la de 2.4 GHz, que es esta que está acá, MIMO. La tecnología MIMO
es la tecnología que normalmente viene en los routers cuando traen múltiples antenas. Por ejemplo, usted puede ver un router que trae 6 hasta 8 antenas. Y MIMO significa múltiples entradas, múltiples salidas. Esto lo que hace es aumentar, en este caso, la transferencia de información, o vamos a decirlo así, la velocidad en la que responde nuestro equipo, nuestro router. No es lo mismo que usted tenga una sola antena en su router y todas las solicitudes se están manejando a través de ese medio, en este caso pasivo, que es la antena, ¿ok? Todas las transmisiones, tanto recepción y transmisión. A que usted tenga 8 antenas y que, por ejemplo, 2 transmitan, 2 reciban, y por otro lado 2 transmitan y 2 reciban. Pues es decir, siempre existe una ecualización o una variedad en lo que tiene que ver con la transmisión y la recepción. Entonces, eso por mucho que se pueda hablar, por mucho que se pueda decir, eso tiene mucha influencia en lo que es nuestra experiencia hacia cuando nos queremos conectar a internet. Pues bueno, cuando nos queremos conectar a internet, no, cuando nos queremos conectar a nuestro router como tal, ¿ok? Recuerden, para todas las personas que no tienen conocimiento amplio de esto, recuerden que los equipos por lo general tienen en la caja y dicen 1200, por ejemplo, gigahertz o 1.2 gigahertz, perdón. Entonces, no se confundan pensar que usted va a tener esa velocidad a internet. No, eso se refiere a la velocidad en la que el router va a trabajar internamente, ¿ok? Entonces, para que tengan eso bien claro, entonces no se vayan a confundir con publicidades de marketing. Esto lo podemos habilitar como no lo podemos habilitar. Otra cosa también es que la de 2.4 GHz tú la puedes deshabilitar y solamente dejar la de 5 GHz, ¿ok? O puedes habilitar las dos. O puedes habilitar la de 5, deshabilitar la de 5 GHz y solamente dejar la de 2.4. Bueno, tú realmente allí decides. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, la de 5 GHz es más rápida, solamente que esa frecuencia, como es una frecuencia mucho mayor, no va a tener el alcance que puede tener la de 2.4 GHz. Es decir, va a tener más obstrucciones, va a llegar a menos distancia que la de 2.4 GHz. Bien, pasamos a la parte acá de red de invitados. En la red de invitados es una red que normalmente a nosotros le configuramos a todas las personas que normalmente llegan a casa para conectarse por ratico nada más, es decir, por breve instante. La red de invitados se configura tal cual como los ajustes inalámbricos que hicimos ahora. Tú le configuras acá una red, le puedes colocar acá, por ejemplo, invitados, si así lo quieres. La puedes colocar también invisible o oculta, si así lo quieres. La seguridad, obviamente WIPA2 personal, y el password. Tú le vas a configurar un password a tu red de invitado, un password que sea bastante fuerte, no que porque sea una red de invitado vas a configurar un password bastante débil, ¿ok? Puedes habilitar una sola o puedes habilitar también la de 5 GHz. Bueno, yo recomiendo que habiliten una sola, porque ¿para qué vas a tener una red de invitados trabajando dos frecuencias, ok? Solamente habilita una sola, o la de 2.4 o la de 5 GHz. Colocas acá la contraseña, una contraseña fuerte, por favor no vayan a colocar esta contraseña. Y bueno, ya ahí tendrías tu red de invitados. Otra cosa que configuramos en la parte de los invitados es esto que dice acá, permiso de los invitados. Dice acá que controla los datos a los que puede acceder tus invitados. Obviamente, como son invitados, tú tienes la capacidad de configurar tu router para elegir qué es lo que pueden y no pueden hacer tus invitados dentro de tu red Wi-Fi. Entonces, dice acá, permitir que los invitados se vean entre sí, ¿ok? Y permitir que los invitados accedan a la red local, ¿ve? Esta parte acá no se debería marcar, porque, por ejemplo, si tú tienes un servidor, por ejemplo, internamente en tu casa, quizás tú no deseas que los invitados accedan a tu servidor. Esto lo estoy diciendo es bueno, nosotros por lo general siempre tenemos servidores en casa. Yo tengo mis servidores en casa también, y obviamente eso realmente nosotros lo deshabilitamos, ¿ok? Porque los que queremos acceder a nuestros servidores somos nosotros, o yo en este caso, que soy el único que accede a mi servidor. Esto obviamente para las personas que no tienen nada que ver o que no comprendan lo que es el servidor y todo aquello, no omitan esta parte realmente, porque no tiene mucho que ver a lo que es configurar una red como tal Wi-Fi doméstica en casa, lo que configuran todos ustedes, ¿ok? Después de hacer esto, después de configurar la red de invitados, tú puedes establecer los horarios, ¿ve?
Acá, horarios inalámbricos. Ve, acá te puedes habilitar, obviamente tú buscas la zona horaria donde tú te encuentres. Yo en este caso voy a buscar por acá la zona horaria de Caracas. Aquí está. Aquí obviamente marcas de acuerdo y ok, habilitas tu zona horaria. Una vez que ya habilitas la zona horaria en la que te encuentras, tú puedes ver acá todas las configuraciones que tú habrás hecho, ¿ok? ¿Sí? Si no tienes nada, ninguna configuración aquí, no vas a ver absolutamente nada acá, ¿ok? Simplemente le das clic acá en agregar y aquí tú puedes establecer el tiempo de apagado de la red inalámbrica. Hay muchos padres que normalmente cuando quieren que los hijos, por ejemplo, estén navegando en internet hasta ciertas horas, ellos por lo general optan por apagar el Wi-Fi. Y realmente en estos equipos tú puedes configurar un horario inalámbrico para todos tus hijos, pues. De modo que ya a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, a la hora que tú quieras, tú puedes, en este caso, deshabilitar el Wi-Fi, ¿sí? Para que obviamente nadie tenga acceso al Wi-Fi como tal. Esa hora quizás tú estás durmiendo y tú dices, bueno, a esta hora nadie se va a conectar, voy a deshabilitar el Wi-Fi a esta hora. Entonces, acá cómo lo podemos configurar. Vean que acá lo que hay es puro número, pero esto se refiere a horas, ¿ok? A horas como tal. Y como pueden ver, llega hasta las 23. Nosotros tenemos que saber que primero tenemos las 00, que son las 12, la 1, las 2, las 3 de la mañana, las 4, las 5, las 6 y las 7. Por ejemplo, puedes colocarlo desde las 6 hasta, por ejemplo, lo puedes colocar hasta las 23, por ejemplo, ¿sí? Hasta las 11 de la noche. Y aquí puedes indicarle qué días tú quieres que se repita este horario. Por ejemplo, puedes marcar todos los días, nada más con darle clic, tú marcas todos los días y ya ahí estarías habilitando ese horario. O simplemente puedes deshabilitar ese horario los fines de semana o los días en que hay mucha más movimiento en tu hogar, pues. Simplemente das clic acá en salvar y ya automáticamente se guardaría acá tu horario, ¿okay? Tu horario de conexión, ¿no? Acá pues sencillamente puedes eliminar el horario como también lo puedes editar. En este baldecito que está acá de basura lo puedes eliminar y acá simplemente puedes editar. Dale clic y ahí vas a poder editar el horario. WPS, yo realmente esta opción nosotros la habilitamos. Yo antes la habilitaba porque yo tenía una cámara que la podía conectar inalámbrica también y bueno, yo en realidad la utilizaba era para eso, ¿no? Pero esta opción de WPS yo les recomiendo que no la mantengan deshabilitada porque esto realmente es para una conexión inalámbrica. Vean que si nosotros la activamos, él nos solicita que configuremos un pin para conectarte. Tú vas a configurar un pin acá, cualquier dígito lo puedes configurar y entonces tú vas a utilizar ese pin para configurarlo. Por ejemplo, en este caso yo lo configuraba en la cámara, me conectaba por WPS. En ajustes adicionales podemos ver otras configuraciones más. Esto realmente hay que dejarlo tal cual como está aquí, ¿sí? Todas estas configuraciones son por defecto. Pasamos ahora al reenvío de NAC. En el reenvío de NAC vamos a entrar acá donde dice reenvío de puertos. Aquí es donde entramos a unos temas que realmente para las personas que configuran los Wi-Fi en casa y no tienen servidores dentro de allí en su casa, servidores locales, servidores web, servidores quizás de telefonía u otros servicios, servidores de correo, servidores en la nube. Yo les recomiendo que esta opción no la vaya a tocar porque realmente esto lo hacemos es para eso, ¿ok? Vean que si nosotros acá especificamos los puertos para que los dispositivos o servicios específicos de una red, escuche bien, los servicios, cuando hablamos de servicios hablamos de servidores local, sean accesibles a través de internet. Claro, esto no es así tal cual como lo dice allí, que configurando esto, todos los servicios que tenemos nosotros en casa van a poder ser accesibles de internet, ¿ok? Aquí hay que hacer otras cosas más. Bueno, en ese sentido lo que podemos hacer acá es agregar, y acá nos dice el nombre del servidor, colocamos nuestro servidor, por ejemplo puede ser un servidor HTTP, la dirección IP de nuestro servidor puede ser la 192.168, por ejemplo 1.22, y acá el puerto externo, que es el puerto donde está funcionando tu servidor, por ejemplo puede ser el puerto 8080, que es el puerto HTTP, un puerto externo, ¿ok? El puerto de internet. Y el puerto interno, que es donde está tu servidor en casa, es el puerto 80. Entonces, él lo que va a hacer es, el reenvío de puertos se trata de que cuando llegan las solicitudes al puerto 80, normalmente él lo va a redireccionar al puerto, cuando llegan las solicitudes al puerto 8080, él lo que va a hacer es redireccionarlas al puerto interno, que es el puerto 80. Es un reenvío de puertos, ¿eh? Cuando la comunicación entra
a tu servicio o a tu red como tal. Esta NAC lo que hace es reenviar el puerto 8080. Aquí se vería la dirección IP del servidor 192.168.1.22/8080. Pero cuando él hace el reenvío, entonces ya se empezaría a ver la 192.168.1.22/80, porque ese es el puerto interno. En la parte de protocolo, pues puedes dejar todos los protocolos, y si tú estás utilizando solamente un servicio que utiliza UDP, por ejemplo en el caso de los streaming, de la parte de los videojuegos, puedes utilizar UDP nada más, TCP también, o simplemente colocas todos y listo. Simplemente le das clic acá en guardar y ya guardaste ya esa configuración. Bueno, la activación de puerto es prácticamente lo mismo. Acá sencillamente cuando nosotros agregamos una activación de puerto, colocamos el nombre del servidor. En este caso los servidores comunes, que por ejemplo en este caso nosotros queríamos colocar HTTP, el puerto de activación de nuestro servidor, ¿sí? O el puerto, vamos a decirlo, el puerto interno de nuestro servidor. Si vamos a utilizar todos los protocolos, que debería ser así, perdón, acá el puerto de activación, el puerto interno, el puerto interno, y acá los puntos de acción, en este caso los protocolos de activación, son todos los protocolos. Repito, si tú tienes uno que utiliza un protocolo específico, en el caso yo el servidor de telefonía IP, ese servidor funciona solamente con UDP. Yo acá debería colocar UDP. Y el puerto externo, donde está colocando mi servidor, que en este caso el HTTP, que es el puerto 8080. Protocolos externos todos, y simplemente das clic acá en guardar. La parte de DMZ, muchas personas dicen que tenemos que tener habilitado el DMZ. Vea lo que dice el DMZ, que forma parte de lo que es el reenvío de NAC. Por eso es que le estaba diciendo que si usted no tiene un servidor en casa, nada de esas cosas, pues realmente esta opción de reenvío de NAC lo omita, ¿ok? Porque eso se utiliza para eso. Exponga un dispositivo específico de su red local a internet para aplicaciones como juegos en línea, comunicaciones en tiempo real. ¿Esto qué hace? Esto lo que hace un DMZ, lo que hace es que todas las comunicaciones que se están estableciendo hacia su servidor desde internet van a llegar a su servidor. Por eso es que le llaman DMZ. DMZ es una zona desmilitarizada, ¿sí? Entonces, lo que hace es que todo lo que entre a su red local, que vaya hacia su servidor, solamente se va a ir directamente a su servidor. O sea, las comunicaciones no van a tener nada que ver con su red interna, a pesar de que usted su servidor está en su red interna. A pesar de eso, pues sencillamente su DMZ va a ser, mejor dicho, todas las solicitudes que vienen de internet van a ir directamente a ese servidor o a ese servicio. Por ejemplo, las personas que juegan en línea, por lo general configuran un DMZ, es para eso, pues. Configuran su DMZ para que todas las comunicaciones que vienen entrando desde internet, recuerden que internet puede pasar lo que sea, todas vayan directamente a su servidor en línea, sí, su servidor de videojuegos, ¿ve? De esa manera tú apartas lo que es el servidor de videojuego o el servidor que tenga de tu red interna. Lo que está accediendo de internet no va a tener nada que ver con tu red interna. Esto no quiere decir que de tu red interna tú no vayas a tener acceso a internet. Tú vas a tener acceso normal, solamente que las comunicaciones no van a ser igual o no van a estar mezcladas. Acá lo que hacemos es habilitarlo, y vean que cuando te dice que para habilitarlo tú configuras la dirección IP. En este caso, mira, ¿cuál es la dirección IP del DMZ? Aquí debería estar la dirección IP de tu servicio, pues, como tal. ¿Ven? Simplemente das clic aquí en guardar y ya estaría lista la parte del reenvío de NAC. Dentro del control parental, obviamente lo primero que tenemos que hacer es configurar la zona horaria. En este caso, tú buscas la zona horaria que corresponda para el país o el sitio donde te encuentres. Yo en este caso voy a buscar la de Caracas y damos clic acá en de acuerdo. Perfecto. Acá lo que tenemos que hacer es agregar nuestro control parental. Lo primero que vamos a hacer es colocar un nombre. Simplemente lo que vamos a dar clic y acá automáticamente este equipo nos va a mostrar todos los dispositivos que están conectados actualmente a esta red. Obviamente nosotros vamos a agregar los equipos que queremos agregar a nuestro control parental. Vamos por ejemplo a señalar, agregar, y ya estaría agregado este equipo acá. O sea, simplemente estamos creando el perfil. Ya agregamos el equipo, ahora simplemente lo que vamos a dar es clic en Next. Lo que vamos a hacer es agregar el contenido que nosotros queremos bloquear para ese dispositivo que acabamos de agregar. Por ejemplo, en el caso, los controles parentales normalmente lo utilizan los padres para bloquear el contenido a sus hijos. En este caso, que no vayan a ver contenido que no quieren que ellos que vean.
lo que hacemos es realmente agregar el dispositivo como lo agregamos ahora, el dispositivo de su hijo, ya sea la tablet, el teléfono, la laptop o la computadora, y simplemente bloquearle el acceso a diferentes tipos de páginas. Por ejemplo, voy a colocar acá www, por ejemplo, youtube.com. ¿Por qué coloco youtube.com? Porque esto también sirve para todas aquellas personas que dan servicio de internet y también quieren cuidar un poco su ancho de banda. Usted puede realmente también bloquear esta página o las páginas que normalmente consumen mucho ancho de banda, de video streaming, y sencillamente esas personas o ese dispositivo que usted está agregando allí no va a poder acceder a esa página. Entonces lo que hacemos es darle clic acá en esta crucecita y ya se agregaría ese sitio web. Ahora lo que hacemos es agregar otros sitios más y sencillamente lo vamos agregando a la lista. Eso quiere decir que todos esos sitios que usted está agregando allí, la persona que usted agregó a ese perfil no va a poder acceder a estas páginas en concreto. Si vamos a la parte de atrás, vamos a ver aquí. Si damos aquí, vean que hay un solo dispositivo. Vean que podemos agregar otros dispositivos más. ¿Ven? Damos clic acá en la crucecita, nos aparecen otros dispositivos, lo marcamos y simplemente agregamos todos los dispositivos que queremos agregar a nuestro control parental. Damos en Next, agregamos nuestra página o el sitio web, damos en Next. El control parental le podemos también agregar límites de tiempo. Y en este caso podemos configurar un límite de tiempo o ya sea horas dentro de lo que es de lunes a viernes, por decirlo así, ¿no? De lunes a viernes, simplemente lo marcamos o lo habilitamos y elegimos cuántas horas voy a aplicar el control parental. Podemos aplicarla por 8 horas, por 1 hora o por 2 horas, las horas que usted quiera. Y también podemos agregar también sábado y domingo, ¿ve? Podemos aplicarlo por todo este tiempo. Puede bloquear acá el tiempo de internet también en ciertas horas o en horas de descanso, como lo dice acá, el tiempo de descanso, tiempo de dormir. Simplemente habilitas esto acá. Vean que para las horas de la mañana la puedes habilitar también, ¿sí? Desde cualquier horario, desde las 0 hasta el horario hasta las 23. En este caso está refiriéndose a las horas y está a los minutos. Y acá para la mañana, que le dice aquí good night y acá good morning, o sea, para la hora de la mañana. Puede también habilitarlo si así lo desea, ¿ok? Y puede habilitar también para los fines de semana, si quiere habilitarlo por un tiempo mucho más largo. Por ejemplo, ustedes saben que acá nosotros hemos marcado esto y esto nada más nos permite hacerlo durante 8 horas como máximo, ¿eh? Entonces nosotros podemos sencillamente habilitar esto para un horario completo diariamente, es decir, de lunes a domingo, ¿ve? Y simplemente en ese horario todas esas personas que usted está agregando en su control parental no se van a poder conectar a esos sitios web. Bueno, realmente esta muy poco yo la uso cuando he configurado estos equipos. Yo uso esta realmente porque en esa parte del control parental muchas veces lo han pedido es para configurar el horario o por mejor dicho para bloquear las páginas que los niños no o los padres no quieren que los niños visiten, ¿ve? Entonces se los digo o de manera completa porque esto normalmente lo utilizan también para poder darle como que un acceso restringido a todas aquellas personas que también se están conectando a internet, que se están conectando a la red pues como tal. Si queremos pausar ese perfil, simplemente damos clic acá y pausamos. Si lo queremos continuar, damos clic otra vez acá y él va a volver a continuar. Vamos a pasar ahora a la calidad de servicio. Bueno, la calidad de servicio, lo primero que tenemos que hacer es habilitarla. En la calidad de servicio podemos priorizar el tráfico en la cual queremos darle un mayor ancho de banda, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer acá es configurar nuestro ancho de banda, tanto de subida como de descarga, completo, en megabits por segundo, ¿ok? Megabits por segundo. Recuerden a todas las personas que si no están muy relacionados en lo que es las conversiones de megabit, kilobit o gigabit, simplemente usted puede ir acá a internet y puede colocar así como usted quiera, convertir de megabits a megabytes si usted lo quiere, ¿no? Acá usted lo puede modificar. Por ejemplo, megabits, usted lo puede modificar si lo quiere en este caso nosotros lo queremos de megabits. Aquí está, megabits. Y lo queremos transformar, por ejemplo, en kilobit. Aquí está, ¿ve? Un megabit son 1000 kilobits. ¿Ve? Entonces, de esa manera usted hace esas conversiones, si así lo quiere, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que usted hizo un contrato con su prestador de servicio y su prestador le dijo, no, tienes 1 giga, nada más, 1 giga de conexión, de ancho de banda. Entonces, realmente, tú tienes que convertir acá cuánto es 1 giga en mega, ¿eh? Entonces, si por ejemplo, tú colocas acá gigabit, aquí está, ¿ve? En megabits,
No, este es aquí está, gigabit. Aquí está, 1000 megas. ¿Ves? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es simplemente ir y colocar acá 1000. Pero como nuestro prestador de servicio de internet siempre te dice el ancho de banda global, siempre tienes que verificar si tu conexión es asimétrica o simétrica, ¿no? Por lo general, siempre nuestro ancho de banda de subida es menor al de descarga. Por ejemplo, podemos tener un ancho de banda, en este caso de los 1000 megas, podemos tener un ancho de banda o de 100 megas. Vamos a suponer que yo tengo solamente 100 megas y, por ejemplo, de subida tengo 40 y de descarga tengo 60. Con eso hago los 100. De esa manera configuro mi ancho de banda total, y acá lo que voy a hacer es darle prioridad a los dispositivos que yo quiero que tengan ese ancho de banda. Por ejemplo, este dispositivo que está acá, yo lo puedo marcar y le puedo indicar, mira, yo quiero que tengas ese ancho de banda siempre, o por 4 horas, o por 2 horas. ¿Ves? Ok, acá realmente tú puedes tener un ancho de banda global, amplio, y los dispositivos que tú no quieres que tengan esa prioridad, simplemente lo deshabilita. ¿Ok? Lo deshabilita para que no entren dentro de esa calidad de servicio como tal que tú estás agregando. Ve acá que te dice la prioridad, que si deseas que sea prioritario eso para esa calidad de servicio para este dispositivo. Si tú no quieres que sea prioritario, entonces lo deshabilita. Entonces esto realmente va dependiendo de la necesidad que tú tengas de configurar una calidad de servicio y del ancho de banda que te esté dando tu prestador de servicio. Bien. Voy a ir a seguridad, y en seguridad entramos a la parte de firewall, que es todo esto tiene que estar habilitado en tu firewall. Y ahora entramos a una de las cosas que le gusta a la gente, que le encanta, al access control o al control de acceso. Esta que está acá, o este control de acceso, nosotros lo podemos habilitar y deshabilitar acá, y si queremos habilitar la lista negra o la lista blanca. Hubo un video en el que me confundí y le llamé lista blanca y lista negra. Todas las personas en los comentarios, haciendo los comentarios, a pesar de que lo agregué en la descripción, todo el mundo haciendo comentarios y todo aquello, pero bueno. Acá la lista negra. La lista negra, lo único malo de la lista negra es que si usted la habilita, usted no va a hacer ninguna configuración. Usted simplemente la habilitó. Y usted lo que tiene es que entrar a su dispositivo frecuentemente y ver quién está conectado de manera no autorizada a su red. Y simplemente bloquearlo de la lista negra. Eso es lo único de la lista negra, que en realidad tienes que estar entrando a monitorear tu red. Ahora, la lista blanca no es así. La lista blanca, cuando la habilitamos, le damos clic acá en agregar, y vean que acá la maravilla de estos dispositivos Mercury AC1200, que ya automáticamente me muestra todos los dispositivos que están conectados a la red. Es decir, que ya con estos equipos ya a veces nosotros no tenemos ni siquiera necesidad de buscar la dirección MAC del equipo, por ejemplo. Aunque tú la puedes agregar también manualmente. ¿Ves? Aquí te dice ADD manual, o sea, agregar manualmente. Pero si te aparece esta opción, fenomenal. Ya tú lo que tienes que hacer es elegir el dispositivo que vas a agregar a la lista blanca, y explicarle un poco lo de la lista blanca. Es que todos los dispositivos que están dentro de esa lista son los dispositivos que tienen permiso de poder acceder a tu red. No que una persona agregó y escaneó a la otra y esa otra ahora se está conectando. No, esa persona que se agregó o se anexó a tu red no se va a poder, se conecta a la red, sí se conecta porque tiene los credenciales ya, pero no va a tener acceso a internet, porque este filtro está hecho para que las personas que están dentro de esa lista, ¿sí?, son las únicas que se pueden conectar a internet. Él va a estar conectado al Wi-Fi, pero no va a tener acceso a internet. Esa es la función de la lista blanca y es la más recomendada. De verdad que yo la recomiendo, porque la negra, como ya les dije, la lista negra, hay que acceder al equipo y bloquear los dispositivos. Entonces, para estar en ese proceso en cada momento, es mejor crear la lista blanca y ya. Bien, entonces, acá tú agregas el dispositivo, agregar, ¿sí? Después que ya tú agregas el dispositivo, ya automáticamente pasa ese dispositivo, como pueden ver acá, a la lista blanca que ya tú estás agregando, ¿sí? Entonces, tú armas todos los dispositivos que están en tu casa, todos los dispositivos que tengan acceso o que vayan a tener acceso a internet, y tú lo agregas a tu lista blanca. Y listo, se acabó. Después que termines acá, así de fácil, simplemente das clic acá en salvar. Pero vean que si le das clic a DD acá en agregar y lo vas a agregar manualmente, allí sí tienes que colocar el nombre, por ejemplo, mi PC, vamos a colocarle así mi PC, y buscar la dirección MAC
de esa PC o de ese equipo que tú quieres agregar a la lista blanca. Esa es la diferencia de otros equipos a este dispositivo, ¿no? Bueno, esto también lo tiene Tepelín, lo tienen otros más, pero ya son dispositivos de nueva generación, de la actualidad, pues. Por acá yo les había mostrado, por aquí creo, aquí está servidor de HCP. En el servidor de HCP te muestra los dispositivos, vean, clientes, lista de clientes, o sea, los dispositivos a los cuales se le está agregando esa o los dispositivos en la cual el DHCP le asignó direcciones IP, y él te muestra acá tanto el nombre como la dirección MAC. Esta dirección que está acá es la dirección que tú tienes que agregar en seguridad, control de acceso, lista blanca, agregar, manual. Esa es la lista que tienes que agregar aquí. Bueno, no se pegó completamente, ¿no? Bueno, tienes que pegar esa dirección MAC. Ya te he dicho dónde conseguir la dirección MAC y simplemente le das clic acá en agregar. Vamos a pasar ahora a la parte de IPv6. Bueno, IPv6 realmente es un direccionamiento como lo es IPv4. Realmente este direccionamiento muy poco se utiliza en redes domésticas. Sin embargo, nosotros sabemos que lo debemos utilizar. ¿Y por qué lo debemos utilizar? Porque hemos trabajado con IPv6. Realmente para todas aquellas personas que no tienen conocimiento suficiente de lo que es esto, pues realmente tienen que dejar esto hasta tal cual así como está. El direccionamiento IPv6 realmente, en términos generales, se creó para sustituir al direccionamiento IPv4, ya que el direccionamiento IPv4 desde muchos años atrás, del año 2010 o 2001, ya presentó cierto tipo de inconvenientes en el sentido de que ya no hay direcciones para asignar. Es por esa razón que los prestadores de servicios han tenido que aplicar otros métodos como las NAC o métodos como, por ejemplo, configurar, por ejemplo, detrás de una NAC sus redes, todos sus clientes, precisamente para utilizar solamente una o dos direcciones públicas para poder conectar a todos sus clientes hacia internet, o simplemente utilizar una NAC con reenvío de puertos para conectar a todos sus clientes por reenvío de puertos. Vean que si usted colocó en su navegador 192.168.1.1 como dirección de gateway o de puerta de enlace de su router, vean cómo son las direcciones en IPv6. Vea el gateway, este gateway es por eso, porque son direcciones que no están en los dígitos decimales, sino que están en los dígitos hexadecimales. Y bueno, ya ese es un tema bastante largo. Sistema. En sistema podemos primero, en Firewall Upgrade, podemos actualizar o cargar un firmware upgrade. Podemos cargar nuestro firmware si en este caso queremos actualizar nuestro equipo, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado a la hora de actualizar nuestro equipo porque las actualizaciones tienen que ser, por ejemplo, este tiene la versión, aquí está, AC1200, versión 3.0, ¿ves? Todas las actualizaciones que nosotros vayamos a agregar a este equipo tienen que ser de la 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. No puede ser la versión 4, ni la versión 2, ni la versión 1. No. La versión tiene que estar dentro de la 3, la versión 3. Sea la 3.1, la 3.2, la 3.3, ¿ok? Porque si agregas una versión, por ejemplo, si agregas la versión 2, puedes dañar el firmware del equipo y ahí sí, verdad que creo que vas a tener que comprarte otro. Acá en Backup y Restore simplemente es para cuando tú quieres resetear tu equipo de fábrica. Por ejemplo, tú reseteas tu equipo, pero primero haces un backup, un respaldo. Eso te va a guardar un archivo, tú lo vas a almacenar en tu computadora y luego simplemente puedes restaurarlo. Acá en Restore simplemente vas acá en Browse para buscar ese archivo, obviamente después que lo hayas reiniciado de fábrica, y automáticamente le das aquí en restaurar y él va a restaurarse con la misma configuración que antes tenía. Suponiendo que tú quieras resetear tu equipo de fábrica por X razón, por un mal funcionamiento, por otras cosas, pues, ¿bien? Y ahí actualizas o restauras toda la configuración de tu equipo. Y acá es para resetear el equipo de fábrica. Obviamente, antes de darle clic a este botón, tienes ya que hacer un respaldo. Después que ya tú hagas el respaldo, tú entras al equipo y entonces ahí donde vas a hacer la búsqueda del archivo y entonces restaurar la configuración de tu dispositivo. Administración, una de las partes más importantes es esta, porque nosotros cuando accedemos a nuestro equipo por la web o por cualquier otro medio, colocamos la contraseña por defecto, que es admin como usuario y admin como usuario. Si una persona está conectada a tu red
obviamente esa persona entrando a la página acá, a tu dispositivo, a la configuración, va a poder realizar los cambios que él quiera, ¿ok? Así que si tú cambiaste tu contraseña, entonces realmente es como para darle seguridad a tu red, ¿bien? Por ejemplo, tú colocas acá la contraseña vieja, vamos a suponer que sea admin, y entonces vas a colocar ahora la contraseña nueva. Esta contraseña que tú vas a agregar acá es la contraseña que te pide cuando tú agregas acá en el navegador, dirección de puerta de enlace, que es la 192.168, por ejemplo, .1.1. Él te va a pedir usuario y contraseña. Es el usuario, es la contraseña que te pide para acceder a la configuración del dispositivo. Tú agregas acá la contraseña, por favor, una contraseña en la cual te acuerdes, porque hay mucha gente que me ha preguntado también en los comentarios que cuál es la contraseña para acceder al equipo. Pues realmente yo no sé eso lo tienen que saber todos ustedes porque ustedes son los dueños del equipo, y sencillamente confirma esa nueva contraseña y listo. ¿Ven? Acá el Local Manager tú le puedes indicar, mira, todos los dispositivos pueden acceder a esta configuración, y acá indicarle dispositivo específico. ¿Qué significa esto? Vea que abre acá, en este caso acá me aparece a mí esta lista, pero a ti te podría aparecer la lista completa de todos los dispositivos que están conectados a tu red. Tú simplemente vas a elegir tu dispositivo o otros dispositivos que tú quieras que tengan acceso a esta configuración que usted está viendo acá. Otro dispositivo que quiera acceder a estas configuraciones del equipo, realmente el router automáticamente lo va a rechazar porque no tiene autorización para acceder allí. Bien, entonces acá tú simplemente lo que haces es agregar alguno de esos dispositivos. Por ejemplo, le das clic acá en agregar, le das clic acá a este botón para ver los equipos que están conectados. Elige el equipo, por ejemplo, voy a elegir este. Ahí está, se agregó el nombre del equipo, la dirección MAC, guardar. ¿Ve? Al guardar va a aparecer ese equipo acá. En este caso, este es el único equipo que tiene autorización para realizar estas configuraciones acá. Esto en administración remota, yo recomiendo que lo tengan deshabilitado. En realidad, y esto, bueno, esto ya es por defecto. En esta acá que dice, vamos a configurar nuevamente nuestro sistema horario acá. Aquí lo que te va a mostrar son todos los errores que se están produciendo en el equipo, ¿ok? O todos los eventos que se han producido en el equipo actualmente. ¿Ven? Acá tú lo actualizas para poder chequear si en el equipo ha habido algún error. Él te lo va a indicar acá. Mira, se ha producido un error en tal interfaz, se ha producido un error en el procesador, se ha conectado este dispositivo. Esto te lo va a mostrar acá. Y esto tú lo puedes guardar también en tu computadora local, ¿sí? Te lo va a guardar en un archivo TXT. El diagnóstico, bueno, ya estos son cuestiones para poder verificar la conectividad. Si tú tienes conectividad a internet o no tienes conectividad, pero esto lo puedes hacer a través del CMD. Por ejemplo, aquí tú puedes colocar también www.google.com y le das aquí acá en Start. Él te tiene que mostrar la conectividad acá. Si no tiene conectividad a Google es porque no estás conectado a internet. Lenguaje, bueno, el tiempo y los lenguajes, realmente acá tú puedes configurar los idiomas, si así lo quieres, todos los idiomas del equipo. Y el tiempo, en este caso configura tu zona horaria, ¿ok? El país donde te encuentras. Yo en este caso estoy en Caracas, aquí está Caracas. Y bueno, ya automáticamente el equipo va a estar sincronizado con ese sistema horario. En Reboot, para reiniciar el equipo, ¿ok? Bueno, aquí pide otra vez el sistema horario normal. Y el LED Control para, bueno, un control de todo lo que tiene que ver con los LEDs indicadores en tu dispositivo. Cosas pues básicamente no tan importantes, pero que a la vez también forman parte de la misma configuración. Bueno, eso fue todo, amigos. Espero que este pequeño curso les sirva de mucho para que realicen todas las configuraciones de su dispositivo Mercusys. Nos vemos en la próxima. Chao.